Buenos días, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y estamos en un nuevo Breaking Views, hoy miércoles, día 6 de junio, con numerosas noticias que hay que analizar desde el punto de vista económico y cómo afecta a los mercados financieros. Y vamos a hacer un repaso como cada día, primero de la cesta y luego vamos con esa actualidad que realmente merece la pena y es importante tener en cuenta. En cuanto a la cesta de sistemas, ha habido cambios tras el cierre de la posición de ayer del Aussie dólar, en la que se perdían 71 euros. Hemos cerrado también de madrugada el petróleo y también ayer por la noche el dólar yen. Ambas posiciones algo en negativo. Luego mañana veremos las consecuencias. La cartera está ahora más pequeña, es muy probable que cada sistema, pues en función de la volatilidad tan extrema como ha habido en los últimos días, pues haga que no estén abiertos los 10 instrumentos sobre los que se trabajan, y de ahí que la cartera pues se esté reduciendo, ¿no? Y esté menos expuesta a mercado. Mantendremos la posición alcista en New Zealand Dollar, la posición alcista en IBEX 35, la bajista en dólar con el dólar canadiense, la bajista en euro dólar y la alcista en dólar franco suizo. ¿Vale? Por lo menos estas son las que hasta la fecha mantenemos abiertas. Desaparecerán por tanto el dólar yen como el petróleo. Así que vamos con las noticias. En cuanto a Twitter, recordaros que podéis seguir la sesión tanto si añadís a XTB como si me añadís a mí. Vamos a ir comentando la sesión. Yo es algo que he estrenado hace muy poco y me parece que he perdido el tiempo no habiéndolo hecho antes. Realmente es algo apasionante en el que estás informado prácticamente al segundo con la suscripción a determinadas páginas financieras. Y luego además pues nosotros hacemos comentarios y análisis de esa información que se va publicando y de oportunidades que veamos a lo largo del día. Así que bueno, pues os animo a que nos añadáis a mí, a Pablo del Barrio o al propio XT de España para seguir la sesión, ¿no? Además de los que ya estéis siguiendo. Si nos vamos a los indicadores que se publican hoy o a la agenda macroeconómica, tenemos, como veis, producción industrial que publicaremos a las 9 de la mañana, la producción industrial en España. Se espera una caída del 6,5 en términos interanuales frente al 7,5 del mes anterior. Luego mejoraría algo, aunque aún seguiría bastante negativo. El PIB en la zona euro, que se espera un crecimiento nulo frente a una ligerísima contracción del 0,3 publicado anteriormente. Alemania, producción industrial, se espera una caída del 1% frente al crecimiento del 2,8 en el mes previo. En Estados Unidos, solicitudes de hipoteca como cada miércoles. Zona euro, mucho ojo porque tenemos decisión sobre tipos de interés en Europa. En la zona euro se espera un mantenimiento del 1%, aunque muchas voces empiezan a apuntar, o por lo menos siempre es la prensa anglosajona la que más caña mete al BCE y a Mario Draghi para que baje los tipos, y que no descartan una sorpresa, ¿no? Y tras la reunión del G7 veremos a ver qué es lo que se acordó ahí y si traen alguna sorpresa en cuanto a rebaja de tipos o en cuanto a nuevas inyecciones de liquidez o algo que de alguna forma ayude a la banca. A las 2:30 tenemos la conferencia de Mario Draghi, que también será muy importante seguir para ver si nos da algún tipo de pista, si es que cumple con las previsiones de mantener los tipos, que por otro lado sería lo normal, ¿no? Todo lo que salga de ahí sería dar una sorpresa al mercado y probablemente una alegría, porque sería una rebaja, ¿no? A las 2:30 tenemos también los datos de petróleo. Vamos a ver la productividad no agrícola y los costes laborales, que quizá no sean muy relevantes en Estados Unidos. Son datos de tercera línea, podríamos calificarlos, muy residuales. A las 4:30 los datos, los inventarios semanales de petróleo. Y por último, el dato más importante que se va a publicar en Estados Unidos, o el dato más importante, la referencia más importante sin duda será el libro beige, para ver cómo están creciendo las diferentes regiones de los bancos centrales, de las reservas federales de cada región, y veremos a ver ese último crecimiento que mostraba de modesto a moderado, si no ha vuelto a caer a modesto después de los datos y la desaceleración vista últimamente, ¿vale? A excepción del ISM servicios de ayer, que fue algo mejor de lo esperado y encima bastante fuerte, pues la realidad es que las últimas semanas, podríamos decir los últimos 2-3 meses, la desaceleración de los datos en Estados Unidos ha sido un hecho, ¿no? Entonces es probable que el libro beige muestre alguna
debilidad y que eso vuelva a dar pie a las especulaciones que ya desde el viernes con el débil informe de empleo publicado en Estados Unidos ya se empezaron a despertar las especulaciones sobre un nuevo quantitative easing y sobre todo dado que acaba la operación Twist este mes. Así que veremos a ver, que es algo que venimos recordando todos los días, pero es conveniente recordar porque eso está haciendo también que el dólar esté más débil en las últimas 2-3 sesiones. Y bueno, y puede continuar en esa línea. También publicábamos en Twitter hace nada precisamente que había subido el número de, lo comentábamos ayer, el número de personas, de inversores institucionales, gestores de fondos, hedge funds, mesas de tesorería, etcétera, que pensaban que iba a haber un quantitative easing entre junio y julio y luego residualmente hasta final de año. Luego es probable que la Fed ponga en marcha, ya sea en junio o en julio, un nuevo programa de quantitative easing y de compra de bonos para inyectar de liquidez al sistema, y muy probablemente esta vez ya sea más difícil enmascarar que lo que pretenden es una devaluación encubierta del dólar, porque realmente estimular más la economía es difícil porque muchos flujos de capitales están llegando a Estados Unidos a modo de defensivos, ¿no? Y al final eso hace también abaratar más los bonos, por tanto, incrementar el precio de los bonos y abaratar más sus rentabilidades. Entonces, pues ya otra operación de quantitative easing que haga todavía más baratas las rentabilidades y que suba más el precio de los bonos parece como imposible, ¿no? Pero realmente lo que van a tratar de buscar muy probablemente es una devaluación encubierta, ya que la balanza comercial la tienen muy descompensada, es un déficit comercial bestial, mientras que en el resto del mundo, Alemania, Japón, China, pues tienen unos superávit comerciales muy importantes y eso el mundo no lo puede aguantar. Luego probablemente se haga un trabajo en esa materia, que es la de devaluar el dólar de forma encubierta, y también eso propicia que el inversor busque más activos de riesgo y no tanto defensivos como es el dólar, que es el valor defensivo, el activo defensivo por excelencia. De manera que es un empuje, cuando se devalúa el dólar también es un empuje hacia al inversor para que busque activos de riesgo. Y dicho este speech, perdonadme que me haya ido un poco por las ramas, pero que es importante tenerlo en cuenta porque va a ser en junio o julio lo más probable. Vamos con la noche, porque durante la noche hemos conocido un dato de PIB muy bueno en Australia, 1,3% de crecimiento, precisamente justo un día después de rebajar los tipos en 25 puntos básicos. Algunos analistas incluso estimaban más y precisamente no lo habrán bajado más porque a lo mejor no haga realmente tanta falta, ¿no? El Aussie hemos visto que rebotaba fuertemente esta noche. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. El resto de cosas pues ya las hemos comentado. BCE, Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Perdonad, que os he dicho Banco de Inglaterra es, en principio, hoy no lo tenemos, ¿no? Que yo me había parecido leerlo antes por algún sitio, pero no, hoy no tenemos Banco de Inglaterra. Simplemente tenemos a la zona euro, el BCE, y tenemos también a la conferencia de Mario Draghi que hablará posteriormente, ¿vale? En cuanto a reflexiones de Conodey, que me gusta mucho, ya sabéis que nutre a Wall Street Journal, a Bloomberg, de consenso de analistas y de estimaciones, y luego además hace unos resúmenes muy buenos, aunque esta vez es digno de criticar, ¿no? Se habla mucho del temor de España y de que está prácticamente cerrado a los mercados. Son palabras que ayer dijo el ministro Montoro, pero no literales. La prensa anglosajona las ha traducido mal o no sabemos muy bien qué es lo que ha querido decir, porque Montoro lo que vino a decir es que efectivamente estamos en un momento muy delicado en cuanto a la financiación se refiere, pero no que tuviéramos cerrados los mercados a la financiación. Entonces, pues esto hizo despertar durante algunos momentos el miedo durante la sesión de ayer, que llegó a corregir muchísimo el IBEX, aunque finalmente pues luego terminó un poquito más tranquilo, y hoy pues los futuros, como vais a ver ahora del Eurostoxx, pues apuntan al alza. Fijaos los futuros del Eurostoxx, vamos a verlo en M5. Esta es la apertura al alza, ojo porque se encamina a intentar cerrar el hueco, que son cosas que suelen pasar, pero por el momento abren al alza, además de que el cierre de ayer de Wall Street fue bastante positivo. Esta es la recta final hasta las 10 de la noche y luego la apertura de hoy desde las 8 de la mañana y son las 8 y cuarto. Volviendo al resumen, habla de las dificultades de España, habla también de la reunión del G7 y de que se está intentando trabajar precisamente para reforzar la banca española, y luego también del ISM Servicios, que fue especialmente fuerte en Estados Unidos, ¿no?
Sin embargo, destaca la fortaleza de los nuevos pedidos y la debilidad del empleo, que es algo que ya quedó patente en el último informe de empleo correspondiente a mayo. Market Focus, ¿en qué se fijaría hoy Econoday? Fundamentalmente en las condiciones de trabajo, es lo que os comentaba, que quizás sean más residuales, productividad, costes laborales, etcétera. Y de alguna forma lo más importante es el libro beige. Yo creo que eso va a ser lo que realmente mueva el mercado hoy. El libro beige va a ser fundamental. Vamos con la prensa española, que realmente hay pocas cosas. Hoy lo que más me ha gustado ha sido 5 días, ha sido el más original y probablemente el que primero, o al menos no lo he visto en otros sitios. El titular que publican: Bruselas exige nuevas provisiones a la banca para activar la ayuda directa. Se habla de que va a haber nuevas provisiones para hipotecas de particulares del 3%, más provisiones para préstamos a empresas del 12% y para crédito al consumo del 20% provisiones. Estos serían provisiones adicionales a las ya pedidas por 2 veces por el ministro de Guindos desde que están en el gobierno, y luego podría dar pie a que, si esto se pone en marcha, quizá consigan una financiación por parte del Fondo de Estabilidad. No se sabe, ya sabéis que la oposición es brutal por parte de Berlín y por parte de Alemania, pero ayer el G7 presionaba duramente a Alemania para aceptar la solución a la banca que está planteada por Rajoy, además de que ayer Rajoy pues hablara de eurobonos, de unión fiscal, de unión bancaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero desde luego lo que se está tratando de buscar por todos los medios es no una intervención directa a España y un rescate directo a España, sino una intervención y un rescate a la banca española, que es la que realmente tiene el problema, ¿no? Y así que Alemania no pueda controlarnos y prácticamente hacer nuestras políticas, directamente que sea sobre la banca y sobre aquellos bancos que tengan realmente los problemas. Y poca cosa más del 5 días. Creo que lo que más me gusta es Wall Street Journal, que precisamente hace un repaso de toda la actualidad y un análisis bastante importante. Hasta dónde llegará Alemania para tratar de salvar al euro, es lo que hablan, hasta qué punto puede arriesgar su propia prosperidad para salvar la moneda común. Veremos a ver, porque nosotros aquí siempre les criticamos mucho, pero también desde fuera quizá tengan una visión más objetiva, y es cierto que Alemania y que Merkel tiene que dar respuesta a los votantes y por qué se ayuda a determinados países que no son tan estrictos, tan rigurosos y tan serios como a lo mejor lo son ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay que verlo desde fuera para que no nos inclinemos la balanza demasiado hacia nuestro propio país, ¿no? La crisis transforma a Polonia y Turquía, los nuevos tigres europeos, oportunidades. Wall Street Journal destaca las oportunidades en Polonia y Turquía, perdón. España reconoce que se reduce su acceso a los mercados financieros. Fijaos la prensa anglosajona cómo lo destacaba ayer y cómo lo sigue destacando prácticamente en portada. Y bueno, se admitió que el aumento de las tasas de interés de los bonos indican que el gobierno está perdiendo acceso a los mercados financieros. Lógicamente es una frase importante, pero los titulares ayer que aparecían en Bloomberg, en Reuters, es que España tenía cerrado el grifo a la financiación extranjera. Luego es mentira, o sea, hay que ser mucho más prudentes a la hora de hacer este tipo de declaraciones, porque en los mercados juegan malas pasadas y al final van en tu contra. Argentina, que se encamina a una recesión en el segundo semestre. Brasil, que tiene un arsenal contra la desaceleración, según Rousseff. Los trabajadores chinos, que no necesitan estímulos. Fijaos que los salarios han registrado un alza interanual del 16,6%. Es brutal. Y hay escasez de trabajadores. O sea, lo que está sucediendo en China es un auténtico milagro. Esperemos que continúe y que nos sigan ayudando al crecimiento y algo se nos contagie, ¿no? La volátil perspectiva de demanda está acelerando los precios. Está afectando, los precios del petróleo, según el presidente Shell. Muy importante tenerlo en cuenta, aunque considera que los fundamentales de largo plazo siguen estando intactos, ¿vale? O sea, que es más bien la volatilidad del corto plazo y los temores por Europa, etcétera, etcétera, lo que está haciendo que los precios hayan caído tantísimo. La banca española, que sería rescatada en días, según el líder de la oposición alemana, que habla que la grave situación de los bancos españoles hace que la única alternativa posible sea recurrir a los fondos de rescate. Luego, como veis, pues las noticias más importantes y de las que cada día se hablan en profundidad por
Wall Street Journal. Y luego me parece también muy interesante el resumen que hace la CNBC de por qué están abriendo o van a abrir al alza los mercados en Europa. Habla de el paso adelante del G7, en el que pretenden trabajar juntos y tratar de resolver los problemas de España y Grecia. Me da mucha rabia que ya nos metan en el mismo saco. Pero bueno, hablan de trabajar juntos, aunque no han tomado ninguna acción conjunta por el momento. Veremos, porque muchos miembros de la FED hablan esta semana, como ya advertíamos el viernes pasado. El Banco Central Europeo tiene hoy una reunión importantísima y de aquí puede salir algo. Y ayer veíamos una subida sorprendente del dólar contra el yen, lo cual quiere decir que pudo haber una intervención ahí del Banco de Japón. Luego algo probablemente haya salido del G7 porque la reunión fue de urgencia y realmente se pretendía tomar algún tipo de decisión y que probablemente veremos sus consecuencias. Seguramente hayamos visto también una presión hacia Alemania para que España y los bancos puedan directamente acudir al Fondo de Estabilidad. Luego algo ha tenido que haber detrás, muy probablemente, ¿no? Se habla del BCE, de la posible sorpresa que sería una bajada de tipos de interés. Hablan aquí de la reunión del miércoles también del Banco de Inglaterra y de la recomendación del Fondo Monetario Internacional precisamente para que rebaje los tipos de interés. También se reúne hoy la Comisión Europea, que desvelará nuevos planes para precisamente financiar y recapitalizar los bancos. Así que hoy también podemos tener noticias de la Comisión Europea. Como veis, muchísimas cosas. El G20 también, vamos a ver, porque había otra cosilla que quería comentar aquí. También la fortaleza del crecimiento de Australia, que ya lo hemos comentado. Y también que probablemente España nombre a José Manuel González Páramo, que viene del BCE, o a Luis María Linde como gobernador del Banco de España, y que esto es algo muy importante para desvelar los nuevos planes de saneamiento del sector. Y bueno, pues seguramente están presionando desde fuera para que así sea cuanto antes, ¿no? Presidente de la Reserva Federal de Chicago, Evans, que dice que una nueva ronda de financiación de compra de bonos, ¿no? de estímulo monetario sería necesaria para apuntalar el crecimiento. Sobre todo lo achaca a la debilidad del empleo, ¿no? del mercado laboral. Luego mucho ojo, porque estas declaraciones pueden ser habituales, ya que, como decía en Econoday, todo lo que veis aquí en rojo son intervenciones de miembros de la FED, incluido el propio Bernanke, que intervendrá mañana. Luego la gran mayoría, si ya pensaba hacer estímulos monetarios en la última reunión, pues probablemente cada vez más miembros de la FED estén de acuerdo y conozcamos pues su posición, que muy probablemente para junio o julio pues coincida y se pongan en marcha con un nuevo quantitative easing. Y en Bloomberg pues más de lo mismo, prácticamente repetir lo mismo: fortaleza del PIB en Australia, petróleo recupera algo, el Aussie también recupera, etcétera, etcétera. Pero vamos, más de lo mismo. Como veis, es un día que en principio debería ser positivo y que algo se ha cocido en el G7, algo se está notando en el ambiente. El Eurostoxx está intentando cerrar ese hueco, como os comentaba al principio, y veremos a ver en qué termina la cosa, porque en principio los mercados europeos van a abrir al alza. ¿Vale? Hemos visto también una corrección del Bund durante las últimas sesiones. El Bund, que es un mercado pues de profesionales, como quien dice, la gran mayoría lo invierten inversores institucionales, y por tanto es muy importante lo que el Bund haga. Si corrige es porque está saliendo dinero de activos refugio, y por tanto puede ir a parar a activos de mayor riesgo, como hemos visto en las últimas sesiones, y probablemente mucha de la culpa esté el quantitative easing que puede implementar Estados Unidos, y que aliviaría muchísimo tanto a la economía estadounidense como al resto de la economía mundial. Pero lógicamente necesitamos también movimientos por parte del BCE y de los líderes europeos. Así que veremos a ver qué noticias nos trae hoy el BCE, la Comisión Europea, y ojalá sean buenas y podamos recapitalizar nuestra banca y salir al paso de esta tremenda crisis en la que tanto agonizamos, ¿no? Pues cualquier cosilla ya sabéis que me podéis encontrar en pablo.barrio@xtb.es, en el 91 570 6705 extensión 15. Que paséis un feliz día de trading, muchísima suerte y mañana más. Buenos días.